Le recuerdo que usted puede ingresar a través de www.restaurandolaSendasAntiguas.com. Allí puede encontrar varios links que le guían a usted a ir a cada una de las plataformas que tenemos para que usted se conecte, para que usted en esta hora esté conectado con nosotros, tenga un tiempo muy especial, un tiempo de instrucción, un tiempo bien maravilloso con el Padre, con el Eterno, instruyéndonos a través de su bendita palabra. Así que les invitamos en medio de esta hora a que usted pase la voz. También usted puede conectarse a través de la página o el perfil del ROE Pablo Escalante a través de Facebook. Estamos ahorita transmitiendo en vivo desde Soacha, Cundinamarca. Así que les invitamos a que usted se conecte, a que usted pase la voz, a que usted anime a su familia a que haga parte de este estudio, a que haga parte de este tiempo especial, a que también tomen apuntes, porque hoy vamos a estudiar bastante. Recordándoles que hoy vamos a ver un tema muy interesante, continuando con el estudio de Daniel, del libro de Daniel, y vamos a ver la visión del macho, del carnero, la visión del carnero y el macho cabrío. Daniel capítulo 8. Así que hoy vamos a aprender mucho, vamos a aprender historia. De pronto pues vamos a conocer nuevos, algunos libros históricos que nos enseñan acerca de todo lo que ha acontecido en tiempos antiguos en Israel. Vamos a hablar de ciertos personajes, así que les invitamos para que usted se conecte, esté dispuesto. Y bueno, lo más importante es tener un corazón dispuesto para aprender, un corazón dispuesto para ser enseñado a través del Ruach HaKodesh, porque de nada sirve mucha letra, mucho conocimiento, si usted no vaya a poder por obra, si usted no tiene la presencia del Ruach HaKodesh. Así que le invito en esta hora que usted, ahí donde está, disponga su corazón. Vamos a hacer una oración en medio de esta tarde para que sea el Ruach HaKodesh quien tome control de este tiempo, para que sea Él guiándonos a través de su bendita palabra y podamos ser instruidos y podamos aplicar y estar preparados para todo lo que el Padre nos está formando, para todo lo que ha de venir, todo lo que está aconteciendo a través del mundo, pues su bendita palabra nos la está enseñando. Así que, amado Rey del Universo, hoy bendecimos tu nombre, Abacados. Hoy te damos gracias por este tiempo precioso y te damos gracias por un día más de Shabbat que nos entregas, papá. Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí a través de estos medios, a través de estos micrófonos, a través de estas redes que tú has permitido para nosotros poder extender tu mensaje, aún también para ser edificados los unos a los otros, para ser instruidos. Por eso hoy clamo delante de ti, bendito Abacados, para que seas tú tomando control de este tiempo, para que tú quites la distracción de nuestros pensamientos, para que tú traigas la necesidad en nuestra alma de seguir conociendo y aprendiendo más de tu palabra, para que a través de ella tú nos fortalezcas, bendito de Israel, para que a través de ellas tú nos guíes, Padre Celestial, a todo lo que ha de acontecer, a todo lo que ha de venir, porque dice tu palabra que todo es necesario, todo lo que dice tu palabra es necesario que acontezca, papá. Y por eso, Señor, tú estás preparando un pueblo fuerte espiritualmente, un pueblo que esté dispuesto a pagar el precio, un pueblo que entienda y discierna las cosas que son del Espíritu, papá, para no poder ver las cosas que son naturales como el mundo las ve, Señor, sino que a través de tu Ruach HaKodesh y a través de tu palabra, Señor, y a través de tus tiempos tú nos guíes a poder entender y discernir lo que ha de acontecer y aún lo que estamos viendo a través del mundo, lo que estamos viendo a través de las ciudades, lo que está aconteciendo, papá. Todo esto tiene que pasar a causa de la venida tuya, Yeshua HaMashiach, a causa de que tú regreses por un remanente, tú regreses por ese pueblo amado, preparado y fuerte, Señor. Así que te pido que a través de este tiempo tu Ruach HaKodesh nos fortalezca, nos direccione, nos ministre y nos siga enseñando más de tu bendita escritura. Te damos gracias, Abba Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, y así que continuamos y vamos a iniciar en esta hermosa tarde, hora Colombia, les recuerdo 3:25 de la tarde, y vamos a iniciar con el estudio de Daniel capítulo 8. Le invito a que usted tome apuntes, tome su cuaderno y esté muy dispuesto en medio de esta tarde. El carnero y el macho cabrío, y vamos a leer Daniel capítulo 8.
y dice la palabra. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería, con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podría parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y había conforme a su voluntad, y se engrandecía. Estamos Daniel capítulo 8, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, ve aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que vamos a dejarlo hasta ese momento, hasta el versículo 11, y vamos a empezar a desarrollar este importante estudio. La profecía del capítulo 8 del libro de Daniel se dio aproximadamente 200 años antes de su cumplimiento. Recordemos que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, y para este tiempo Daniel ya tenía aproximadamente 85 años de edad. Y de acuerdo a la profecía de Jeremías, el nieto de Nabucodonosor sería el último en ocupar el trono de Babilonia, y hasta ahí terminaría el imperio babilónico, y después de Babilonia, vendrían los medos y los persas, y eso es lo que hemos venido aprendiendo durante los capítulos anteriores. Se menciona la visión que había aparecido antes, y ya había tenido la visión de las bestias, hablando de los imperios de Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. Esta última es representada por una bestia terrible, y después de aquella visión vemos que aquí estaba teniendo otra visión. Esa visión de la 4ª bestia fue en el capítulo anterior que estuvimos estudiando, capítulo 7. He aquí estaba teniendo otra visión que dice que tiene después que le apareció la que describe en el capítulo 7. Dice Daniel en el versículo 2, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Susa es la ciudad donde se llevan a cabo los acontecimientos que se describen en el libro de Esther, recordemos. Y para este entonces Susa era la capital del reino de los medos y de los persas, la provincia de Elam, es lo que ahora sería el país de Irán. Entonces, para que usted lo apunte. Dice, vi pues en visión estando junto al río Ulai, y esto es bien interesante. La razón por la que iban al río, sobre todo en periodos de exilio, en el libro de los Hechos se cuenta que Pablo fue a Filipos y había una mujer vendedora de púrpura, y se reunía a orar al lado de un río, porque era sabido entre los judíos que cuando eran exiliados, en tiempos de su exilio, no podían hacer una sinagoga. Entonces, un lugar propicio para reunirse era un lugar que tuviera contacto con la naturaleza, al lado del río. En la playa podría ser un lugar que no estuviera tan contaminado, porque en esos lugares estaba todo lleno de idolatría. Entonces se tenía que ir a un lugar para concentrarse y estar a solas con el Eterno, en contacto con la naturaleza. Y dice que estando ahí es cuando tiene la visión, seguramente justo cuando estaba teniendo un tiempo de oración, que fue cuando tuvo la visión. Así que
cuando el Eterno, o algo que he aprendido a través de nuestros pastores, de mi pastora, es que cuando el Eterno a usted le guíe y le demande un tiempo especial, un tiempo de apartarse, pues no se meta en el lugar donde de pronto va a haber mucha bulla, mucha contaminación. Si usted tiene la oportunidad de poder estar en un ambiente un poco más tranquilo, en medio de ese momento usted puede aprender en medio del silencio, en medio de la creación perfecta del Eterno, poder discernir un poco más la voz del Eterno. No quiere decir que ahora pues usted no, si no tiene un lugar, entonces no lo va a hacer o no se va a apartar si el llamado del Eterno es así. Pero podemos entender que así como tenían la costumbre aquellas personas judías, entonces también nosotros podamos tener esa oportunidad de poder apartarnos ese tiempo, apartarnos de muchos afanes, apartarnos de, por ejemplo, nosotras de la cocina, de los quehaceres, el hombre de estar pendiente de sus celulares, muchas cosas. Entonces, ¿para qué? Para recibir la dirección del Eterno. Y recordemos que lo que estaba recibiendo Daniel era algo importantísimo, porque era algo que estaba, lo que había de acontecer y que hasta nuestros días vamos a ver que también nuevamente se va a cumplir esta profecía, que ya se cumplió, pero que a la venida de Mashiach, o a la venida que cuando Él venga también por nosotros, también vamos a ver que va a venir una abominación desoladora, y en este entonces también ya la habían vivido o ya la iban próxima a vivir. Vamos a seguir estudiando, dice, del versículo 3, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Más adelante se nos va a decir qué era, a qué imperio representaba, y vamos a ver que este carnero representa el imperio persa. En la misión anterior, la profecía del capítulo 7, los medos y los persas estaban representados por la bestia que era semejante a un oso. Y ahora aquí cambia, y la manera de representar a los medos y a los persas es un carnero. Y la razón por la que cambia el simbolismo es porque el carnero generalmente es un animal doméstico y no tan feroz como el oso. Así que en el contexto de la profecía del capítulo 7 se anuncia como un oso porque se está hablando de dominio, pero ya en este momento en que Daniel se refiere al imperio medo-persa como un carnero, fue por cuanto que el imperio medo-persa fueron bastante benevolentes con el pueblo de Israel. Esta interpretación la misma la está diciendo la palabra. Más adelante, cuando sigamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que la interpretación de esta visión es la interpretación que estamos viendo en este momento. Así que es una interpretación que la misma palabra nos lo está comentando. Fue a raíz de todo el engaño y todo lo que hizo Amán que el imperio medo-persa se le ordenó comer mucha carne, como dice en el capítulo 7, con respecto al oso, pero que dice que lo vio como un carnero que estaba delante del río, y dice que tenía 2 cuernos. Recordemos que los cuernos representan poder, representan gobierno, representan imperios. Y en este caso, este imperio era la unión de 2, el imperio medo y el imperio persa. Recordemos que el imperio medo por Darío y el imperio persa por Ciro el Grande. Por eso es que este animal representaba estos 2 cuernos, Ciro de Persia y Darío de Media, 2 imperios que se unieron para conquistar el mundo. Sigamos más adelante. Dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Una vez más, en la profecía del capítulo 7 vimos que el oso que representa el imperio medo-persa se alza de un costado más que el otro, y eso es porque en ocasiones predominaban los persas y en ocasiones predominaban los medos. Entonces se alternaba el dominio. Y dice que el más alto creció después. Esto es porque al final Ciro el Grande llegó a ser más dominante, porque Yahweh profetizó a través de Isaías capítulo 44 y 45, ya como lo habíamos estudiado anteriormente, que había el Eterno elegido a Ciro para ser su ungido y darle la oportunidad a Israel de que regresara a edificar la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces por eso Ciro llegaría a crecer más. Dice el versículo 4. Dice que el carnero hería los cuernos al ponente, al norte y al sur. Estos gobernantes Ciro y Darío herían al oponente, al norte y al sur, y eso tiene que ver con lo que empezaron a dominar. El ponente tiene que ver con el Medio Oriente, y el dominio al lado del norte abarcó todas las provincias de Asia Menor, incluso llegó hasta Europa. Y en el sur llegó a conquistar hasta Egipto. Creció mucho este imperio, de hecho el banquete
que organizó el rey Asuero, que invitó a todos los principales, era porque estaba planeando una campaña militar para dominar Grecia. Este banquete fue para reunir fondos y por eso mandó llamar a la reina Basti. Usted ya recuerda la historia o recuerda lo que se ha venido estudiando o usted ha venido estudiando en el libro de Esther, para que danzara, pero la reina no quiso venir. Y de ahí surge toda la historia del libro de Esther, porque Asuero quería hacer una campaña militar. Los medos y los persas fueron muy numerosos y querían extenderse, pero cuando querían extenderse es cuando el Eterno tendría otros planes. Y venía un gobernante que conquistaría este imperio y esta campaña militar, que en realidad Asuero inició. Perdió esa campaña militar contra los griegos. Si Persia hubiera ganado, pues la historia hubiera sido totalmente diferente. Y no estaríamos viendo las Olimpiadas. Vamos a ver ahorita un poco de la historia de la filosofía que tiene Grecia y también de los dioses con los cuales también Roma ha asimilado, pero les ha cambiado los nombres. Pero debido a que Grecia ganó, es toda la influencia griega que tenemos en este momento, y ahora toda nuestra cultura está llena de términos griegos. Dice más adelante, dice, y que ninguna bestia podría parar delante de él, versículo 4, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Fue un dominio gigantesco y repentino el que empezó a tener este imperio Medo-Persia, un imperio bastante grande. Mientras yo consideraba esto, dice el versículo 5, he aquí un macho cabrío. Un macho cabrío es como un chivo con cuernos y muy rebelde. Por eso, en la profecía de Jeremías 58, para que usted lo tenga en sus apuntes, dicen, salga de Babilonia como machos cabríos, que no se sujetan al sistema babilónico. Eso nos lo enseña a través de Jeremías 58. Dice el versículo 5, venía del lado del poniente, occidente Grecia, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Esto nos habla del ascenso repentino, extraordinario y veloz del líder de este imperio, que viene después de los medas y los persas, que es Grecia, o con su gobernante grande, que era Alejandro Magno. Un líder desde los 20 años hasta los 32 años de edad, que murió, conquistó casi todo el mundo conocido en esta época. A los 32 años murió y aquí se profetiza. Por eso es que muchos críticos de la Biblia dicen que el verdadero Daniel no pudo haber escrito esto y dicen que tuvo que haber sido alguien que vivió después de estos acontecimientos y que se opuso a Daniel, porque dice que no puede ser que con tanto detalle se haya profetizado y sin embargo, por eso es la palabra del Eterno. Y vamos a entender de que siempre que leemos Daniel nos vamos a dar cuenta que la profecía se cumple. Todo lo que dice nuestro Abacados a través de su palabra se tiene que cumplir, se debe cumplir porque es la palabra de nuestro amado Yahweh. Entonces, por lo que estamos viendo ahorita, de pronto usted está conectado aquí en Colombia, en cualquier municipio o está conectado en otro país y se está dando cuenta que están aconteciendo muchas cosas a través del mundo, pero todo esto es necesario que acontezca y lo vamos a ver en Mateo capítulo 24. Es necesario para que se cumpla la palabra del Eterno y nos vamos a dar cuenta que pues muchos comentaristas dicen que Daniel no es tan confiable este libro, pero nos vamos a dar cuenta que todo ese argumento es destruido porque la misma palabra se está cumpliendo. Así que el macho cabrío, versículo 5 estamos, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El macho cabrío representa a Grecia, pero tenía un cuerno notable, es decir, un líder, una autoridad brillante, y ese cuerno se refiere específicamente a Alejandro Magno. Vamos a leer el verso 6 y el 7. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Quiere decir que derribó los 2 poderes, Media y Persia, es decir, que derribó a Darío y a Ciro. Versículo 7, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.
Alejandro Magno, estando en su mayor fuerza, fue quebrado. A los 32 años de edad estaba en su plenitud. De acuerdo a la historia, no se sabe de qué murió este hombre. Unos dicen que fue envenenado, otros dicen que le dio una fiebre muy alta. Pero pues vemos aquí la profecía que se cumple, y este gran magnate o este gran personaje, Alejandro Magno, líder de Grecia, fue totalmente destruido, y vamos a ver por quién. Y en su lugar, dice el versículo 8, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos notables que surgen después de la muerte de Alejandro Magno son sus 4 generales, que cuando Alejandro muere se divide todo el imperio hacia sus 4 generales, que en el estudio pasado, o en lo que estudiamos hace 8 días, estos 4 generales era Ptolomeo, que abarcó toda la provincia de Egipto; Seleuco, que tomó toda la región de Siria y Babilonia; Antígono, que tomó Persia y Asia Menor; y Felipe, el hermano de Alejandro Magno, que ocupó lo que era Macedonia, y así se dividieron los 4 territorios de todo el imperio. Dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Dice que este cuerno, que va a surgir en los finales de los tiempos también, y que en ese momento ya había surgido o que iba a surgir, dice que se iba a oponer a las cosas del Eterno. El cuerno que vamos a estudiar es una figura de lo que va a pasar al final de los tiempos. Y de hecho se nos habla acerca de la abominación desoladora en Mateo 24. Y si hay algo de lo que el Mesías o el Mashiach dijo, es que teníamos que estar muy atentos a todo lo que iba a venir. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 24 para que lo podamos leer y podamos mirar lo que dice la palabra y lo que el Mashiach también nos entregó para nosotros estar atento. Y es las señales antes del fin. Lo vamos a leer rápidamente en el versículo, a partir del versículo 3:24, Mateo 24, versículo 3. Y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y muchos engañará. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiere decir que todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo, una ola de violencia, de terrorismo, de muchas cosas que se está levantando, y aquí en Colombia nosotros fuimos testigos en medio de estos días de un paro nacional. Nos hemos dado cuenta que se está levantando el poder del maligno con un gran poder, pero para eso el Padre está preparándonos a nosotros espiritualmente para poder discernir los tiempos y poder entender que eso debe acontecer, que es necesario que acontezca. Aún en medio de todo lo que ha de pasar, la misericordia del Eterno se extenderá a aquellos rincones o a aquellas naciones para que muchos se arrepientan, para que muchos tengan la necesidad en su alma de que se arrepientan. Si usted se dio cuenta, muchos de pronto mandaban cadenas de oración, muchos decían no, debemos estar en oración, que no, que Dios tome control, bueno, tantas cosas que decían, pero ahí es donde el Padre, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de todo lo que está sucediendo, saqueos y muchas cosas que están pasando a nivel mundial, pues alguna de esas personas el Padre mismo doblegará el corazón, así como lo hizo con usted, como lo hizo con usted y como lo hizo conmigo, de doblegar el corazón, de conquistarnos el corazón. Y desafortunadamente nosotros llegamos en una condición totalmente dañada, dolida, destruida, y ahí cuando viene el dolor es cuando nosotros nos acordamos de Dios, ¿cierto? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la circunstancia, cuando viene que el país está en caos, cuando vienen muchas cosas, ahí es cuando nuestra oración se intensifica. Entonces, pues en medio de todo lo que sucede, el Padre cuidará de su pueblo. Y esa es la promesa, o es una de las promesas que el Padre nos dice en su palabra. Dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le aman, de los que le buscan. Dice que su presencia, dice que moraremos bajo las olas del Altísimo, ¿cierto? Dice Teilín
91, Salmo 91. Así que hay muchas promesas en las cuales nos competen a nosotros, que somos ese pueblo escogido, ese pueblo amado, que a medida que somos fieles, a medida que podemos comprender y entender los tiempos y le buscamos mayormente, pues está la promesa que Él mandará su presencia, Él irá delante de nosotros a pelear por nosotros, y por eso nosotros estamos confiados. Por eso nosotros no tenemos temor alguno. Dice el Salmo 91 que no tenemos temor de lo que ha de suceder en la noche, de las saetas de la noche, ni la espada que se levanta en el día. Y debe ser nuestra confianza. Su palabra es la confianza que nos sostiene para nosotros continuar, para nosotros comprender, para nosotros permanecer en medio de la presencia y creer que nuestro Elohim es que guarda nuestra alma, que guarda nuestra vida, que cuidará de nuestros hijos, que cuidará de nuestra generación. Pero todo esto es necesario que acontezca, y dice que aún no vendrá el fin. Entonces es un tiempo de aún el Padre extender su misericordia, y ese debe ser el clamor de nosotros. Algo que leía, y el clamor no debe ser para que no acontezca, porque la palabra se tiene que cumplir, sino que el clamor de nosotros es para que muchos se arrepientan en medio de lo que se está viviendo, en medio de lo que está pasando, que el Padre tenga misericordia de aquellas almas que no le conocen, de aquellas almas que están quizás con el velo, o que están en angustia. Pues ahí es donde el Padre, en medio del dolor, es donde muchos vienen a doblegar su corazón, y ese debe ser nuestro clamor. Y aunque el Padre nos fortalezca, porque no es fácil estar en medio de un conflicto, estar en medio de guerras, estar en medio de dificultades, no es fácil como nosotros lo podemos ver. Es difícil, duele ver a un país así, duele ver gobiernos, duele ver muchas cosas que se están levantando, pero recordemos que su palabra es confidencial. Su palabra tiene que cumplirse, su palabra se tiene que revelar, porque si no, entonces, ¿cuándo llegaría el tiempo? Y pues nuestra fortaleza y nuestra promesa es que algún día estaremos con nuestro Mashiach, estando con Él en esa nueva Jerusalén que Él está preparando. Así que continuamos en Mateo 24, versículo 5. Versículo 6, y oirás de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que hay que tener en cuenta, hay que cuidar nuestro corazón, hay que pedirle al Eterno que Él guarde nuestro corazón, pero nosotros aprender a confiar. En ningún momento puede bajar la fe en nosotros, sino que al contrario, que nuestra fe se aumente en medio de todo lo que estamos viviendo y lo que está pasando alrededor del mundo. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra y dice la promesa, el que permanezca hasta el fin, el que permanezca en la fe, el que permanezca en la presencia del Eterno, el que permanezca en la obediencia, en la fidelidad de nuestro Abacados, dice que será salvo, y esa es nuestra mayor promesa. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por eso es que el Padre está aligerando aún los tiempos.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Masías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que ahí dice en el versículo 15, dice que viene la abominación desoladora, en donde dice cuando veáis el lugar santo. Y vamos más adelante en el capítulo 9, cuando lo estudiemos o cuando se estudie este capítulo, nos vamos a dar cuenta y vamos a estudiar un poco más profundo acerca de por qué la reconstrucción del tercer templo y qué tiene que ver con la abominación desoladora. Así que continuamos. Y esto era lo que veíamos, esto era lo que mirábamos acerca de ellos. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Estamos en el versículo 9 de Daniel capítulo 8, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa es específicamente Jerusalén. Así que continuamos. Dice... Daniel, versículo 9, dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel y específicamente Jerusalén. A este reino se le llama Seleucida, de donde surge Antíoco Epifanes. Así que usted lo apunte, vamos a estudiar un poco quién fue este hombre completamente malvado y perverso. Y nos vamos a dar cuenta que aún también, como el mismo pueblo escogido, dejó lo que era santo y se volvió a todo lo que este hombre estaba levantando en medio de ese tiempo, y lo vamos a leer. Dice, surge Antíoco Epifanes, se le llamaba Seleucida por Seleuco, que fue el primero que tomó el control de este territorio. Pero después vino Antíoco Epifanes. Antíoco, vamos a ver que en la historia hay muchos Antíocos. ¿Listo? En este caso estamos hablando de Antíoco Epifanes cuarto, uno de los gobernadores más perversos y que más han odiado al pueblo judío. Nos vamos a dar cuenta que es un antisemita, uno que va en contra del pueblo o que aborrece a nuestra amada tierra Israel. Uno de los gobernantes más perversos y que más han odiado al pueblo judío, que incluso tuvo el anhelo de exterminar completamente, fue un tipo de Hitler. Él es quien hizo la abominación desoladora, y más adelante vamos a ver qué fue la abominación desoladora. El Mashiach dijo algo con lo que hizo Antíoco Epifanes, va a ser lo que se verá en el final de los tiempos. En el tiempo de este hombre también nos vamos a dar que hubo una abominación desoladora, la vamos a estudiar, pero dice que en los tiempos del fin, lo que acabamos de leer en Mateo 24, vendrá lo mismo, va a ser lo mismo. Dice, y se engrandeció, versículo 10, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. A lo largo de las escrituras, la interpretación respecto del ejército de los cielos puede ser en dos sentidos. En un sentido tiene que ver con los ángeles, con los seres espirituales que están al servicio de Yahweh, pero también a veces el ejército de los cielos tiene que ver con su pueblo, su nación, el pueblo de Israel. También es el ejército de los cielos, ya que el ejército de los cielos tiene el propósito de alumbrar a las naciones por medio de la revelación del Eterno. Entonces lo que dice este texto es que este hombre pisoteó algunas estrellas de los cielos, y entonces aquí seguramente se está refiriendo al pueblo de Israel, ya que Antíoco Epifanes empezó a dominar todo este territorio, y al principio empezó de manera amistosa, pero después comenzó a ser muy cruel, muy sanguinario, y él vino a reafirmar una idea de Alejandro Magno, que era crear un mundo unido por medio de la filosofía griega, por medio del deporte y por medio del ejército, del poder militar, y el ideal griego, el ideal griego era ese. Todo lo relacionado con las Olimpiadas traen el concepto filosófico de unidad bajo una misma bandera, en donde todo se hace referencia en
en las inauguraciones de los Juegos Olímpicos a los dioses del Olimpo. Y como hoy estamos estudiando mucho, vamos a estudiar acerca de esos dioses olímpicos. ¿Qué nos habla Grecia? ¿Qué nos está hablando o qué nos está diciendo eh, lo que estamos estudiando el día de hoy? Así que vamos a recordar algo, y es que la filosofía griega está basada bajo el centro de la filosofía griega es el hombre. El hombre es exaltado, el hombre es el que es glorificado, el hombre es el que es gloriado, pero la hebrea, ¿cierto? Lo que el Eterno nos habla es que el que es glorificado es el nombre de Yahweh, ¿cierto? El que le debemos gloria, el que le debemos honra, es a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Elohim poderoso y grande. Por eso es lo que estamos viendo, tanto humanismo, tantas cosas, y es porque mucho de lo que vemos en medio de estos imperios es que han traído una filosofía completamente humanista. Y el Eterno nos demanda a que nuestra servicio o nuestro llamado o lo que nosotros estamos ejerciendo en medio de este tiempo, dejemos a un lado el humanismo, ¿cierto? Que el Padre domine nuestros sentimientos, domine nuestras emociones, porque o si no estaríamos pensando casi como los griegos, casi como lo que piensa con la filosofía cristiana, la filosofía romana, porque recordemos que después de eso vino el imperio de Roma y una de esas hijas de Roma es el cristianismo, y por eso es que vemos mucha emocionalismo, mucho humanismo, muchas cosas que van en contra de la Torá, que no es en contra, que no es conforme a la palabra, sino que es en contra de ellos. Así que, ¿quiénes son estos dioses olimpos? La asamblea de dioses, principalmente los 12 olímpicos, reciben a Psique de Rafael. En la región de la antigua Grecia, los dioses olímpicos son los principales dioses del panteón griego, que moraban en el monte Olimpo, el más alto de Grecia. A ellos les fueron consagrados tantos templos como festividades cívicas, actividades artísticas y deportivas, siendo considerados los más importantes dentro del amplio conjunto de las deidades de la mitología griega. En sus orígenes, los primeros cultos se remontan aproximadamente hace 5.000 o 6.000 años atrás, hacia el 3500 antes del Mashiach. El culto a las deidades de la antigua Grecia permanecen vigentes en el helenismo. Más adelante les voy a indicar qué es el helenismo. El concepto de 12 dioses es más antiguo que cualquiera de las primeras fuentes griegas. La palabra dios ya era atribuida en aquel entonces a Zeus, mientras que Teo se refería a los restantes. Hubo en diferentes épocas 14 dioses diferentes reconocidos como olímpicos, aunque nunca más de las 12 a la vez. De este concepto es como se hace referencia a ellos como los 12 olímpicos, también conocidos como dodecateón en griego. Los 12 olímpicos, tal como se documenta en las fuentes los escritos de Homero y la Teogonía de Hesidoro, en el siglo 7 y 8 antes del Mashiach, los 12 olímpicos ganaron su supremacía en la tierra después de que Zeus, junto a sus hermanos Poseidón y Hades, y sus hijos que completan el resto del panteón, lograran la victoria de la guerra contra los titanes. ¿Quiénes eran ellos? Zeus era Poseidón, Afrodita, Ares, Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa, Hefesto, Deméter y Hestia. Olímpicos clásicos, los 12 dioses y diosas que figuran entre los 12 con más frecuencia. Así que yo le invito a que usted mire y se dé cuenta que la mayoría de imágenes de estos dioses, ahorita le voy a dar el nombre griego, pero también tiene un nombre romano, que es el mismo Dios al que están adorando, y cómo es que cada uno de estos dioses tienen como referencia o muchas de las festividades paganas, y muchas de las cuales, por ejemplo, las Olimpiadas, todas estas cosas es para exaltar. Primero están consagrados a estos ídolos, y lo otro es para consagrar y para levantar la exaltación del ser humano, ¿cierto? Si usted está dando cuenta, el mejor competidor, el mejor corredor, el único, el más veloz, o el mejor futbolista, y cómo se crece el ego del ser humano, siempre se engrandece, ¿cierto? Y esto tiene que ver con toda esta filosofía y cultura griega. Nombre griego, Zeus. Nombre romano, Júpiter. Y si nos vamos a dar cuenta,
también cada uno de estos planetas o estos nombres que le dieron a los planetas, también es con respecto de los nombres de los meses romanos. Si, si miramos enero, febrero, marzo, cada uno de estos meses está consagrado según el calendario griego a quién, a cada uno de esos dioses. Zeus, Júpiter, rey de los dioses y gobernante del monte Olimpo, dios del cielo y del trueno, hijo menor de los titanes Crono y Rea. Dice que hermano y marido de Hera, y aunque tuvo muchas amantes, también, tuvo muchas amantes, tanto diosas como mortales. Entonces nos estamos dando cuenta que cada uno de estos dioses, o muchas de estos dioses o estas mitologías, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con los ángeles caídos también. ¿Cierto? Recordemos que en medio de la palabra dice que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mortales, con personas mortales, con mujeres de carne y hueso mortales. Entonces nos vamos a dar cuenta que aún estos dioses también vienen de mucho más allá, y estos son esos ángeles caídos que nos dice la palabra. Y es lo que estamos viendo en el avance de la tecnología, de dónde viene todo lo que, si usted vuelve y estudia lo que es Génesis capítulo 3, más o menos, el Roe nos enseñaba acerca de dónde surge toda esta tecnología, la capacidad del hombre no tiene, valga la redundancia, la capacidad para mirar o para desarrollar tantas cosas o tantas cosas tecnológicas o tantas armas de tanto poder o de tanta influencia, si no es con alguien que los ha influido. Y en este caso, pues los ángeles caídos a través de Hasatán. Otro de los dioses es Hera, que en su nombre romano es Juno, reina de los dioses y diosa del matrimonio y la familia. Poseidón, nombre griego, nombre romano, Neptuno, señor de los mares, los terremotos y los caballos. Dice, si usted ve la mayoría, no sé si de pronto yo le pueda mirar un poquito, no es que no se alcanza a ver bien, pero la mayoría de estos dioses es como figuras de hombres, pero desnudos o desnudas. ¿Sí? Tienen muy poca ropa, muestran mucho sus partes íntimas. ¿Sí? Entonces, aún unos están totalmente desnudos. Entonces, vamos a darnos cuenta que toda esta filosofía griega, pues, y todos estos ídolos o todos estos dioses, pues, exaltan lo que estábamos hablando acerca de la filosofía griega. Apolo, también en el nombre romano es Febo, dios de la música y las bellas artes, de la luz, el sol, la medicina, la belleza, el conocimiento, la poesía, la profecía y el tiro con arco. Otro nombre o otro dios es Atenea, en el romano es Minerva, virgen diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa, la guerra estratégica, y su escultura es parecido a todas esas vírgenes que colocan en medio de las iglesias católicas. Afrodita, en el nombre romano Venus, diosa del amor, la belleza y el deseo. Los símbolos incluyen la paloma, el pájaro, la manzana, la abeja, el cisne, el mirto y la rosa. Dice que cada uno, bueno, esta diosa Afrodita. Otro dios es el dios Ares, pero en romano es Marte, el dios Marte, y en griego es Ares. Dios de la guerra, la fuerza, la virilidad masculina y el derramamiento de sangre. Otro de esos dioses es Dionisio. En el nombre romano es Baco. Esta es una escultura completamente desnuda. Dios del vino, las celebraciones y el éxtasis. Dios patrón del arte, del teatro. Los símbolos incluyen la vid, la hiedra, la copa, el tigre, la pantera, el leopardo, el delfín y la cabra. Hijo de Zeus, dice acá. Hermes, otro dios griego, y en romano es Mercurio, mensajero de los dioses, dios del comercio y la retórica. Otro de los dioses es Artemisa, usted la ha escuchado, ¿cierto? En romano es la diosa Diana, diosa virgen de la casa, la virginidad, el parto, el tiro con arco y todos los animales. Otro dios es Hefesto, en romano es Vulcano, maestro herrero y artesano de los dioses, dios del fuego y la forja. Otro de los dioses es Deméter,
en griego es Ceres, diosa de la fertilidad, la agricultura, la naturaleza y las estaciones del año, según ellos, ¿no? Otro de los nombres es Hades y el nombre romano es Plutón, dios del inframundo, de los muertos y las riquezas de la tierra. Dice que Pluto se traduce como el rico, nació en la primera generación olímpica, pero dice que este hombre o este ser o este dios vive en el inframundo en vez de en el monte Olimpo. Y la última que vemos o que podemos estudiar o que estamos mirando es Hestia, que en romano es Vesta, diosa del hogar, del correcto orden, de lo doméstico y de la familia. Nació en la primera generación Olimpa. Asclepio, en romano Bejovis, el dios de la medicina y la curación. Eros, Cupido. ¿Usted se ha escuchado de Cupido? ¿Cierto? De pronto usted antes, miraba o bueno, celebraba amor y amistad y se da cuenta que este dios, que esta festividad es para este dios pagano, este dios Cupido en romano y en griego Eros, el dios del amor sexual y la belleza. También era venerado como una deidad de la fertilidad. Otro de esos dioses es Hebe, en romano Juventas, hija de Zeus y de Hera, era la escanciadora encarnada de servir la bebida. Heracles, o el mismo Hércules, un héroe divino, semidios, hijo de Zeus, y Alquemena, hijo adoptivo de Anfitrión. Bueno, otro de esos dioses también es Pan, en griego, Fauno, en romano, el dios de las estepas. Este dios tiene un cuerpo de hombre de la mitad para arriba y de la mitad para abajo tiene un cuerpo de bestia. Perséfone o Proserpina, dice que es diosa de la primavera. Y bueno, así podíamos mirar cada uno de estos 12 dioses olímpicos o olimpos, y nos vamos a dar cuenta de que de dónde trae toda esta filosofía, de dónde viene todas estas cosas que son totalmente de Grecia, ¿cierto? Y que debemos entender que va en contra de lo que me enseña la palabra del Eterno. Así que dice que los Juegos Olímpicos eran inaugurados a los dioses del Olimpo. Ese era el anhelo de ellos, pero porque le tomó tanto odio a los judíos. Si lo analizamos, la filosofía griega tiene una idea muy lógica, muy racional, y sin embargo la nación de Judá ante esta propuesta, si lo analizamos de manera humana, es muy atractiva porque te preguntas, ¿por qué estarse peleando por cosas de religiones? ¿Por qué tantos líderes han tratado de abrazar esto, cierto? Seamos uno solo, un solo pueblo, no importa en lo que tú creas, no importa en dónde tú te congregues, todos adoramos a un solo Dios, no es necesario discutir, no es necesario pelear, pero la palabra me dice lo contrario, la palabra me dice que a causa del evangelio vamos a tener guerras, ¿cierto? No nos van a amar, no nos van a querer, porque la verdad trae división, o la verdad trae conflicto, ¿cierto? Entonces, pues esta filosofía griega de decir, no, ¿para qué pelear por cosas de religión? Todos amamos a un mismo Dios, pues esas son las que llamamos alianzas, de las cuales el Eterno al pueblo de Israel no le ha mandado a hacer alianzas. Entonces, para nosotros tenerlos en cuenta. Dice que el problema de algunos de los judíos dijeron que sí, consintiendo en adoptar las filosofías y las religiones griegas, pero otro grupo de judíos muy celosos, que se llamaban hasídicos, dijeron que no porque estaban conscientes de que habían sido llamados para ser diferentes, ya que no podían caer en idolatría. Y entonces se dividió la nación. Por un lado estaban los hasídicos, los ortodoxos, y por otro lado estaban los helenistas, que también se les llamaban los griegos. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que se menciona a los griegos, se está hablando de los judíos helenizados. Así que dice, vamos a ir a un libro que de pronto lo que nos va a traer es mucha historia. Y uno de esos libros es el libro de Macabeos. En el cristianismo nos decían que son libros apócrifos, ¿sí? Los libros que no están en los 66 libros de la palabra o escritos de la palabra, y por eso nosotros no lo teníamos en cuenta, no los estudiábamos, y
Pero cuando nos vamos a dar cuenta son libros completamente históricos judíos, ¿cierto? Y nos van a enseñar mucho contexto para nosotros poder comprender y entender más un poco las escrituras. Y en este caso, pues vamos a poder comprender acerca de lo que estamos hablando en la profecía de Daniel y de este personaje que yo les mencioné anteriormente, que es Antíoco Epifanes. Y eso lo vamos a ver en Primera de Macabeos. El libro de Macabeos usted lo puede buscar a través de internet o alguna de las Biblias católicas lo tiene. Y Primera de Macabeos dice, Alejandro y los sucesores, va a hablar primeramente de Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los medos y los persas. Reinó en lugar de él, primeramente fue rey de Grecia, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales, ya lo habíamos hablado, más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes, después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Dice más adelante, en el versículo 10 de Macabeos, capítulo 1. Dice, Antíoco IV Epifanes se introduce en costumbres paganas en Israel. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Y esto lo vemos en este libro histórico y nos vamos a dar cuenta quién fue este malvado Antíoco Epifanes, que empezó a traer costumbres paganas a Israel. Por eso es que el Padre nos guarda de hacer alianzas, ¿cierto? El Padre nos guarda de aún aquellos que quieren venir a cambiar los tiempos y la ley. Eso dice la palabra y eso es lo que nosotros hemos aprendido acerca de guardarnos y cuidarnos en medio de la escritura, o bueno, de lo que el Padre nos dice. Dice que se practicaban cirugías para ocultar la circuncisión. Y el caso es que en ese entonces en los gimnasios los hombres andaban desnudos, ya que el griego siempre ha exaltado la belleza del cuerpo humano. De manera que cuando venían a los judíos con la circuncisión se impresionaban. Entonces, para no sentirse rechazados, es que ocultaban la circuncisión y así poder decir que estos judíos eran igual que los griegos. Es cuando nosotros empezamos a ocultar nuestras raíces, ¿cierto? Es cuando decimos, no, pues tranquilo, no importa, por amor a mi familia, entonces yo celebro con ellos, yo comparto con ellos ciertas cosas que van en contra de la palabra, pero por amor a mi familia. Ahí es donde nosotros estamos metiendo filosofía griega, ¿cierto? Porque estamos más metiendo humanismo. Lo otro, cuando nosotros queremos ocultar, ven ustedes, en muchos casos se miraba o se escuchaba en medio de los jóvenes que les dicen, venga, pero usted cree en Dios. No, pues yo voy a la iglesia, pero no, yo no soy tan fanático, ¿cierto? Usted no ha escuchado de pronto algunos jóvenes y también algunas personas
de decir, bueno, ¿y usted qué hace los sábados? No, no, es que voy a hacer alguna vuelta. No, y oculta realmente su identidad, oculta que usted realmente es pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ahí es donde estamos metiendo o estamos mirando de que todo esto hace parte de la asimilación de los judíos cuando vinieron las costumbres griegas, las costumbres paganas a Israel a través de este hombre Antíoco Epifanes. Muchos no tenían su identidad clara, ¿cierto? Muchos perdieron su identidad, muchos se asimilaron, muchos dejaron a un lado lo que es la Torah, lo que es el Shabbat. Ya no hacían el Shabbat, ya no guardaban los días de festividades. Dice que ya no practicaban la circuncisión, sino que al contrario practicaban cirugías para ocultar su circuncisión, para que no fueran rechazados. ¿Y cuántas veces nosotros de pronto hemos mirado o hemos escuchado personas que lo que hacen es ocultar, ¿cierto? No, es que yo no soy así. De pronto ahí es donde vemos las máscaras, ¿no? Empezamos a ver que usted es en su casa, es una persona, con su familia es otra persona, ¿cierto? Usted ya le da vergüenza hablar del evangelio, le da vergüenza hablar de la verdad, pues está usted acostumbrando o se está asimilando o está introduciendo a su vida a costumbres paganas que, así como lo hizo este malvado hombre en Israel, y pues muchos le siguieron sus caminos, pero otros que sí amaban el Eterno, pues se levantaron en contra de toda esta filosofía y de todo lo que estaba trayendo este hombre. Dice, aquí empieza a surgir una cuestión de polémica, porque un sector de judíos opinaba que sí querían ser como los griegos, pero otro sector decía que no, que tenían que ser diferentes, y esa es la polémica que persiste hasta nuestros días. Las atrocidades de Antíoco Epifanes llegó al grado de meter imágenes al templo de Jerusalén, y ahí es donde vamos a ver la abominación desoladora que trajo Antíoco Epifanes en este tiempo a Jerusalén. Dice que meter imágenes al templo. Cuando vayamos a estudiar Daniel capítulo 9 nos vamos a dar cuenta que la construcción del tercer templo tiene que ver con la abominación desoladora. Dice, y ese es un tipo de lo que va a suceder al final de los tiempos. Se va a meter una imagen al interior del tercer templo y se va a obligar a que se le adore. Y después vamos a ver de qué se trata esta imagen. Antíoco Epifanes se airó en contra de los celosos, de los que se apartaron, y fue tanto su odio que prohibió la Torá, y los mismos judíos que querían ser parte de los griegos eran los que buscaban los ejemplares de Torá para quemarlas. Querían borrar todo vestigio y de la cultura judía. Prohibió la circuncisión, prohibió celebrar en Rosh Hodesh, cabeza de mes, prohibió celebrar las fiestas como Sukkot, prohibió el Shabbat, y entre los mismos judíos se delataban y se llevó a cabo una persecución. Dice que precisamente en Shabbat era cuando los atacaban. Y los judíos no se defendían porque era Shabbat, y hubo una gran matanza. Se registra que en un solo día mataron a 80,000 personas, mujeres, niños, ancianos, y no se defendían porque era Shabbat. Sin embargo, una familia de uno de los 10 sacerdotes dijeron que aunque sea Shabbat se iban a defender, porque si no los iban a exterminar a todos. Y ese es el caso que se le va. El caso es que se levantó en armas un hombre llamado Matatías junto con sus hijos. Eso lo vemos en lo que es Primera de Macabeos, capítulo 2. Junto con sus hijos Macabeos significa martillo, y surge de este grupo de sacerdotes celosos que tomaron la decisión de pelear por la patria. El templo de Jerusalén ya estaba hecho un desastre con ídolos, con animales inmundos, y por eso decidieron pelear, y en ese contexto vamos a ver lo que sucede más adelante. Yo le voy a leer una parte de aquí de Macabeos, que todo lo que le hablo es acerca de la historia que pasó en este tiempo con Judea, en Jerusalén, pero que más adelante nos vamos a dar cuenta y nos estamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo en medio de este tiempo. Dice en Primera de Macabeos, vamos a leer desde el 25, dice: hicieron sus gentes gran matanza y profirieron palabras insolentes. Un gran duelo se le levantó en Israel y en todos sus lugares, y se lamentaron los príncipes y los ancianos, las doncellas y los jóvenes perdieron su vigor, y palideció la belleza de las mujeres. Todos los novios entonaron lamentaciones e hicieron duelo, los que se sentaban en el
lecho nupcial, se conmovió la tierra por la consternación de sus moradores, y toda la tierra de Israel quedó cubierta de confusión. Pasados 2 años envió el rey al jefe de los tributos a las ciudades de Judá y a Jerusalén con numerosas tropas, y con falsía les habló palabras de paz en las que ellos creyeron. Usted se da cuenta que aún los gobernantes dicen, no, todo está bien, todo está tranquilo. ¿Cuáles guerras? ¿Cuáles rumores de guerra? Y nos estamos dando cuenta que son falsas paz y seguridad cuando dice la palabra. Dice que, pero de repente se arrojó sobre la ciudad, causando en ella gran estrago y haciendo perecer a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad y la incendió. ¿Usted se está dando cuenta de lo que estamos leyendo? Estamos dando cuenta que aún también lo que veíamos ayer y antier en nuestra Bogotá, en nuestra Colombia, pues es lo mismo que está pasando acá. Y es lo mismo que pasó en Chile y es lo mismo que estaba pasando en Bolivia y en todas aquellas países de Latinoamérica. Dice que saqueó la ciudad y la incendió y destruyó sus casas y los muros que la cercaban. Llevaron cautivos a las mujeres y los niños y se apoderaron de los ganados. Edificaron en torno a la ciudad de David un muro alto y fuerte y torres también fuertes, convirtiéndola en ciudadela. La guarnecieron de gentes impías, hombres malvados que en ella se hicieron fuertes. La aprovisionaron de armas y vituallas y juntados los despojos de Jerusalén. Los depositaron en ella, viniendo a ser para la ciudad un gran lazo. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos huían los moradores de Jerusalén, que vino a ser habitación de extraños. Se hizo extraña su propia prole y sus hijos la abandonaron. Su santuario quedó desolado como el desierto. Sus fiestas se convirtieron en duelo, sus sábados en oprobio y en desprecio su honor. A la medida de su gloria creció su deshonra y su magnificencia se volvió en duelo. El rey Antíoco publicó un decreto en todo el reino de que todos formasen un solo pueblo. ¿Usted se está dando cuenta de lo que está también aún trayendo el nuevo gobierno mundial o la nueva orden mundial? Una sola religión, ¿cierto? Un solo pueblo. Dejando cada uno de sus peculiares leyes. Todas las naciones se advinieron a la disposición del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá órdenes escritas de que todos siguieran aquellas leyes, aunque extrañas al país, que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y la libación, que se profanasen el día de Shabbat y las fiestas solemnes, que se contaminase el santuario y el pueblo santo, que se edificasen altares y santuarios e ídolos y se sacrificasen puercos o cerdos. Recuerden que el cerdo es un animal impuro que va en contra de la Torá, pero en este momento dicen que se sacrificaban puercos o se sacrificaban cerdos en medio del templo sagrado y del templo santo. Si usted se ha dado cuenta, aquí dice que cambiaron la festividad de Sukkot. Sukkot nosotros la celebramos aproximadamente a finales de septiembre, principios de octubre, ¿cierto? Y aquí en Colombia dicen que el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, ¿cierto? Y normalmente en medio de estas festividades, ¿qué es lo que más comen? Lechona, ¿cierto? Que hay la fiesta, acá en Colombia es una cultura, o bueno, culturalmente o lo hacen, y tiene que ver con sacrificar cerdos y con lo que es la lechona y con todo eso, y nosotros éramos, qué feliz, qué rico, que la lechona, que el cuerito de la lechona, que todas esas cosas, pero nos estamos dando cuenta que aquí en medio de este tiempo también estaban contaminando el santuario con sacrificios de cerdos y animales impuros, que dejasen a los hijos incircuncisos, o sea, ya no circuncidaban los niños, que manchase sus almas con todo género de impureza y abominación de suerte, que diesen al olvido de la Torá y mudasen todas sus instituciones, y que quien se negase a obrar conforme a este decreto del rey fuera condenado a muerte. Tal fue el decreto publicado en todo el reino, en todo Israel, instituyó inspectores, y a las ciudades de Judá les dio orden de que sacrificaran cada una por sí, ciudad por ciudad. Se les unieron
cometieron muchos pueblos, todos los que abandonaron la Torá, fueron grandes los males que cometieron en la tierra, obligando a los verdaderos israelitas a ocultarse en todo género de escondrijos. Dice que el día 15 del mes de Casleu del año 145 edificaron sobre el altar la abominación de la desolación. Y en las ciudades de Judá de todo alrededor edificaron altares, ofrecieron incienso a las puertas de las casas y en las calles, y los libros de la Torá que hallaban los rasgaban y echaban al fuego. A quien se le hallaba con un libro de la alianza en su poder y observaba la Torá, en virtud del decreto del rey se le condenaba a muerte. Así hacían a Israel a cuantos habitaban en sus ciudades un mes y otro mes. El 25 del mes sacrificaban en el ara levantada sobre el altar de los holocaustos. Las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran muertas según el decreto, y los niños colgados por el cuello. Saqueaban las casas y daban muerte a quienes se los circuncidaban, saqueaban las casas y daban muerte a quienes se habían circuncidado. Muchos en Israel se mantuvieron fuertes en su resolución de no comer cosa impura, prefiriendo morir a contaminarse con los alimentos y profanar la santa alianza, y por ello murieron. Muy grande fue la cólera que descargó sobre Israel. Y aquí es más adelante en donde vamos a ver la historia de Matatías, y dice que por entonces se levantó Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de los hijos de Joarib de Jerusalén, que habitaba en Modim. Tenía 5 hijos: Juan, apellidado Cádiz; Simón, llamado Tasi; Judas, apellidado Macabeo; Eleazar, apellidado Abaram; y Jonatán, apellidado Apfos. Y viendo las abominaciones cometidas en Judá, en Jerusalén, dijeron: ay de mí, ¿por qué nací yo para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de mi ciudad santa, obligado a habitar aquí cuando está en poder de enemigos, y su santuario en poder de extraños? Su pueblo ha sido tratado como un infame, sus vasos preciosos llevados en botín, sus niños muertos en las plazas, y sus jóvenes caídos al filo de espada enemiga. ¿Qué nación no se ha adueñado de su reino y no se ha apoderado de sus despojos? Todo su ornato le fue arrebatado, y la que era libre fue hecha esclava. Y ved cómo nuestro santuario, que era nuestro honor y nuestra gloria, está desolado, profanado por las gentes. ¿Para qué vivir? Rasgaron Matías y sus hijos sus vestiduras y se vistieron de saco e hicieron gran duelo. En tanto llegaron a la ciudad de Modín los delegados del rey, forzando a la apostasía mediante la ofrenda del incienso. Muchos israelitas les obedecían, mientras Matatías y sus hijos se mantuvieron apartados. Los enviados del rey, dirigiéndose a Matatías, le dijeron: tú eres príncipe e ilustre y grande en esta ciudad, apoyado por muchos hijos y parientes. Acércate pues el primero y haz conforme al decreto del rey, como hacen todas las naciones, los hombres de Judá y los que quedaron en Jerusalén. Y seréis tú y tu casa de los amigos del rey, y seréis enriquecidos tú y tus hijos de plata, oro y muchas mercedes. Y empezaron aquí a ofrecerles riquezas terrenales, empezaron a ofrecerles dinero, a ofrecerles joyas. Pero dice: a lo que contestó Matatías, diciendo en voz alta: aunque todas las naciones que formaban el imperio abandonen el culto de sus padres y se sometan a vuestros mandatos, yo y mis hijos y mis hermanos viviremos en la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la Torá y sus preceptos. No escucharemos las órdenes del rey para no salirnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas había terminado de hablar cuando en presencia de todos se acercó un judío para quemar incienso en el altar que había en Modín, según el decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó hasta entremecerse, y llevado de justa indignación fue corriendo y lo degolló sobre el altar. Al mismo tiempo mató al enviado del rey, que obligaba a sacrificar, y destruyó el altar. Así mostró su celo por la Torá, como había hecho Fines con Zambri, el hijo de Salom. Muchas cosas, mucha historia. Por eso al principio de este estudio yo le decía: vamos a estudiar muchísimo, vamos a estudiar bastantes cosas
de las cuales es necesario para nosotros poder entender que en medio de ese tiempo se estaba cumpliendo la profecía de Daniel, que venía la abominación desoladora a causa de este Antíoco Epifanes, pero que lo que estamos viendo ahorita mismo también, una abominación desoladora, ¿cierto? Levantando cultos o levantando imágenes, o eso es lo que van a hacer a través de lo que están construyendo el tercer templo. Y recordemos que el tercer templo no va a ser construido, es un templo espiritual, ¿cierto? Un templo en el cual el Padre va a habitar con nosotros. Pero nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas se están cumpliendo, todas estas cosas están pasando. Y vemos que en Jerusalén todo lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, aún creando alianzas, aún colocando muchos imperios, como es el Islam, como es todas estas, una mezquita que hay en medio de este monte sagrado, de este monte santo, religiones como el cristianismo, como el catolicismo y aún la religión judía, pues nos vamos a dar cuenta que es una mezcolancia de todo. Y pues estamos viendo lo que es esa abominación desoladora y todo lo que está sucediendo. Así que vamos a continuar en este estudio. Dice que versículo 10 de Daniel capítulo 8. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él fue quien dijo que se interrumpieran los sacrificios y que a partir de este momento el templo de Jerusalén se convertía en un templo pagano. Estamos hablando de este señor Antíoco Epifanes. De acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis y en las cartas de Tesalonicenses, va a suceder algo así después de que esté construido el templo. A la mitad de esa semana de 7 años, se van a detener los sacrificios. El Mashiach habló de esto y dijo que cuando vean la abominación desoladora va a empezar una persecución como nunca la ha habido antes, y dice la escritura que si no fuese por causa de los escogidos, nadie sobreviviría. Al conocer todos estos aspectos históricos nos muestra un poco más cómo van a ser las cosas en los últimos tiempos. Apocalipsis dice que muchos van a ser decapitados, muchos hablan de un supuesto rapto, ¿cierto? Y que ya hemos hablado y que, bueno, se han hablado de esta relación con esto, pero que no está respaldado de ninguna manera por las escrituras. Así que el rapto no es bíblico. Dice, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. Ese es versículo 12. Lo que vemos en la lectura de Macabeos, en lo que les acabo de leer, dice que porque le fue dado tanto poder a este rey, a causa del pecado y la transgresión del pueblo, ya que Yahweh se los advirtió que si se apartaban de sus mandamientos, una nación lejana los oprimiría. Así que estaban advertidos, y por eso dice que a causa de la prevaricación, que es lo mismo que transgresión. ¿Transgresión a qué? A la Torah. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. Dice, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en el Salmo 119, si usted lo ha leído, dice que el Mesías mismo es la verdad, es su palabra, la cual fue echada por tierra, como dice ahí. E hizo cuanto quiso y prosperó. Algunos comentaristas dicen que este cuerno pequeño tiene 2 cumplimientos. Uno en Antíoco Epifanes y otro, un cuerno que surge del imperio griego y es Roma, que surge como un poder muy grande, y de acuerdo al final del capítulo 7 de Daniel, este cuerno pequeño que surge de la gran bestia terrible, dice que intentará cambiar los tiempos y la ley, que de acuerdo a la versión Dios habla hoy, dice literalmente intentará cambiar las fiestas religiosas. No dice que las fiestas de los judíos, sino las fiestas del Eterno. Este poder va a tratar de cambiar el calendario, que es exactamente lo que hizo, ¿cierto? Y pues si cambiamos el calendario, pues vamos a dejar de observar las fiestas hebreas, ya que no se va a tener idea de lo que es el aspecto profético, y ya no vamos a tener idea cómo Yahweh está manejando el plan profético para las naciones. Por eso es importante, y más adelante vamos a estudiar, o se va a estudiar acerca del calendario hebreo. ¿Por qué es tan importante? Porque es necesario que nosotros lo tengamos
firme en nuestra vida y en medio de nuestro corazón, porque nos anuncia todo lo que ha de venir, todos los planes proféticos y el cumplimiento de la palabra, y por eso es necesario. Dice el versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuánto tiempo durará el dominio del templo bajo Antíoco Epifanes? Y aquí se le dice que 2300 tardes y mañanas, es decir, que días completos son 1150 días completos, ya que una tarde y una mañana es un día. Y esto equivale un poco más de 3 años, como 3 años y 2 meses aproximadamente, lo que significa que esto es un tipo de lo que va a suceder cuando venga la abominación desoladora, que va a durar en el templo de Jerusalén aproximadamente 3 años y medio, que es tiempo y la mitad de un tiempo. Quiere decir que durante 3 años y medio va a haber una abominación en el templo de Jerusalén, y en las naciones va a estar pasando lo mismo que estaba pasando en aquella época de los macabeos, lo que yo les acabo de leer. Va a haber una gran persecución, y por eso vemos que en Apocalipsis aparece una gran multitud y pregunta quiénes son estos, y dice que son los que han salido de la gran tribulación. Dice, continuamos, acá veía una parte, o estudiaba una parte, como para ir resumiendo y ya para dar ya casi por culminado lo que estamos leyendo. Dice que, recordando, los cuernos eran Medio y Persia. Los persas fueron al este conquistando Medio Oriente y el Mediterráneo. Al norte conquistaron Asia Menor y se desplazaron a Europa, y al sur conquistaron Egipto. El macho cabrío identificado como Grecia. Fueron tolerantes con Israel, pero la presencia de Antíoco Epifanes hubo una gran persecución en los últimos 4 años de su reinado, y esto ya lo hemos leído. Dice, ¿qué más podemos ir resumiendo para que usted vaya teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando? ¿Qué prohibió Antíoco? ¿O qué prohibió este rey? Al encontrar esta barrera de pensamientos, que les impedía helenizar al pueblo de Israel e implantar su filosofía griega, que es donde el hombre es el que es enaltecido, el hombre es el importante, en cambio lo que habla la lengua o la filosofía hebrea, por así llamarlo, Yahweh es el que es engrandecido. ¿Qué prohibió Antíoco? El estudio de la Torá, la observación del Shabbat, la circuncisión, la santidad del matrimonio y la anulación del calendario de Yahweh, que son características conectadas con Roma. Esto mismo hizo Roma. Son reinos paralelos e identificados según sus características. Lo que es Grecia y lo que es Roma son reinos paralelos, son costumbres, son lo mismo. ¿Qué más nos enseña? Dice que Antíoco introdujo toda clase de inmoralidad en el pueblo. Cambió la fiesta de Sucot, cambiada por la fiesta del dios Baco, que es el dios del vino. Impulsó la obligación para adorar a Júpiter. Y si miramos, si usted mira de pronto en videos, en el Vaticano, en la Basílica, la primera imagen que está al entrar a esta basílica es un dios que es el dios Júpiter olímpico. Pero dice un letrero, y esta estatua tiene un letrero que dice: estatua de Júpiter olímpico, ahora adorado por San Pedro. O sea que ya no era Júpiter olímpico que adoraban, sino era San Pedro. O sea, el mismo Dios, pero ya Roma lo había adorado, ya no lo adoraban como el dios Júpiter, sino lo adoraban como San Pedro. Y eso es lo que vemos, esa gran ramera, o esa Babilonia que va a ser destruida, lo que dice Apocalipsis 18, con todo lo que estamos viendo, y de ahí surge todo lo que habíamos hablado, lo que es el cristianismo y todas esas religiones que van en contra de la Torá, que van en contra de la palabra. Así que, ya para ir culminando, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz del hombre entre las riberas del
Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel recibió las instrucciones de este personaje con apariencia de hombre para que le dijera a Daniel la interpretación de la visión. Y dice el versículo 17: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel acaba de ver una visión que tiene implicaciones con Grecia, con Antíoco Epifanes, lo que le habíamos leído, lo que hemos estudiado, pero otra parte también tiene que ver implicaciones para el tiempo del fin, y por eso le decía: entiende. Versículo 18: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. El fin de la ira es la única referencia al fin del enojo de Yahweh contra su pueblo, el fin del exilio. Entonces está diciendo que aquí viene lo que va a pasar cuando termine el exilio, cuando termine la dispersión del pueblo en todos los confines de la tierra. Versículo 19: porque esto es para el tiempo del fin. Por primera vez estas palabras las podemos empezar a entender, porque antes no se pudieron comprender, pero ahora ya han pasado muchas cosas que nos permiten entender. Ahora está el Papa y muchos personajes que permiten su comprensión, pero antes, en el tiempo de Daniel, muy difícil comprender esto, y por eso le dijo que sellara las palabras, porque esto era para el tiempo del fin. Versículo 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía que entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él, no con la fuerza de Alejandro. Versículo 23: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, los transgresores que llegaban al colmo son el pueblo de Israel. Cuando el pecado de Israel llegue al clímax, al colmo, esto es lo que va a pasar. Y eso es lo que vamos viendo. Mucho pecado, ¿cierto? Mucho pecado entre el pueblo, lo que hemos venido hablando, muchas alianzas, muchas cosas que van en contra de la palabra, aplicando lo que es una filosofía griega, dejando a un lado lo que es la Torá, dejando a un lado lo que va o lo que nos enseña la palabra. Dice: y se le levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, una persona muy brillante, sumamente inteligente, y por eso lo que leíamos en 2 de Tesalonicenses en el capítulo anterior, a este hombre entendido en enigmas se le llama el inicuo. Dice que con todo engaño de iniquidad, el anomos, el que se opone a la ley, va a ser tan sutil el engaño, hablando de paz y prosperidad, de unidad, y todo lo que no quiere ser parte de este sistema va a ser parte de una solución final. Esa era la idea de Hitler: solución final a quien no quiera ser parte de este gran imperio que se va a formar. Dice versículo 24: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Los comentaristas dicen que esto de fuerza propia quiere decir que no va a ser por fuerza ni de poder militar, sino que va a ser por una fuerza de poder intelectual. El gobierno de los últimos tiempos no va a ser un dominio militar, sino intelectual, y va a ser tan poderoso que va a dominar el mundo entero. Versículo 24: y causará grandes ruinas. La expresión grandes ruinas en el hebreo podría también traducirse como destruirá maravillas, y de acuerdo al comentario que hemos venido mencionando, dice que todos los rabinos antiguos concuerdan en que esta expresión destruirá maravillas es una referencia a aquello que dijo el rey David en el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu Torah. Y esto es paralelo a lo que ya habíamos visto en este inicuo, este hombre que pensará cambiar los tiempos y la ley. Versículo 24 dice: y prosperará y hará arbitrariamente. Quiere decir que él decidirá qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Él se va a poner por encima de la palabra del Eterno y dirá qué mandamientos se aplican y qué mandamientos no. Y si nos damos cuenta de eso, ya se está describiendo a muchos líderes religiosos que se levantan diciendo que sí puedes guardar y que no arbitrariamente, y se va a poner como Yahweh. Dice el 24, el 25: con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano. Para que usted lo apunte. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10.
Versículo 25, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Dice la escritura que el Señor vendrá y con el espíritu de su boca y con el resplendor de su venida. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2:8. Y Apocalipsis dice que su boca sale una espada de 2 filos que de acuerdo a la carta de los hebreos es la palabra de Yahweh, la Torá. Lo matará en este momento porque la única manera de discernir el engaño es la Torá. Si no tenemos Torá, no podemos discernir el engaño. Y por eso dice Pedro que los indoctos y los inconstantes tuercen las palabras de Pablo por su propia perdición, porque no tienen Torá, no tienen la luz. Pero cuando nosotros tenemos la luz de la palabra, de inmediato detectamos cuando alguien está diciendo algo falso. Y eso es lo maravilloso y lo precioso que el Padre nos ha regalado, que es poder comprender y entender sus tiempos, poder comprender que ya no estamos regidos bajo culturas que están en contra de la Torá, que nos hacen cegar, que no nos hacen ver, que no nos hacen discernir, que no nos hacen entender los tiempos, pero bendito el Eterno porque ha escogido un pueblo y entre ese pueblo estamos usted y yo para nosotros poder comprender lo que está sucediendo, pero también Él nos está equipando con sabiduría y el conocimiento de su verdad, porque la palabra es lo que pesa, ¿cierto? Si no está escrito en la palabra, quiere decir que va en contra de, ¿cierto? Que va en contra de lo que la verdad de Yahweh. Y por lo tanto, pues eso es lo que estamos viendo en medio de este tiempo. Versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Lo que se refiere a los 3 años y medio, hay que guardar esto en nuestro corazón porque ha de haber algo similar en los últimos tiempos. Va a haber una profanación del templo sagrado y de acuerdo al Apocalipsis, este falso Mesías dice que viene en un caballo blanco, pero la diferencia entre el falso Mesías y entre el Mesías verdadero del capítulo 19 de Apocalipsis es que el falso Mesías trae un arco que recuerda a Nimrod, el cazador de almas delante del Eterno. Él es el que se levantó contra el Señor. Y después en el capítulo 19 el verdadero Mesías, pero él dice que es el que trae una espada, trae la Torá. Y ahí es como podemos discernir entre verdadero y lo falso. El falso no trae Torá. El falso busca la adoración para él. Pero el verdadero Mesías va a buscar la adoración para el Padre. Va a venir no en su propio nombre, sino en el nombre del Padre que le envió. Y por eso dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes me rechazan. Vendrá otro en su propio nombre y a este van a aceptar. Y esa es la abominación desoladora, va a ser tan sutil el engaño y por eso es que los comentaristas cristianos cuando ven este jinete arco dicen que es el Mesías y otro dice que es el anticristo. No se ponen de acuerdo y precisamente eso es lo que marca la idea de que cuando lo vean muchos van a decir que sí es, pero porque lo que van a hacer este falso Mesías es que va a entrar en el templo de Dios como el mismo Dios y va a exigir que le adoren y por eso va a ser tan sutil el engaño. Por eso es tan importante ver que a que Jesús se está adorando, porque a veces el Jesús que nos han hecho adorar no es el Jesús de las Escrituras, el Jesús que trae la gente en la mente más parece a Platón o Sócrates, según los filósofos griegos. Mas el Mashiach es lo que me habla y lo que me dice las Escrituras. Así que en la carta a los Corintios dice, a ustedes le predican otro Jesús y lo aceptan. Cuídense de otro Jesús, cuídense de otro mensaje que no sea el que está escrito en la Torá. Y dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Y nosotros en medio de este tiempo hemos aprendido, hemos entendido. El Padre nos ha dado el entendimiento, por eso es que el Padre lo que está haciendo con nosotros es dándonos equipándonos para todo lo que ha de venir, equipándonos en el conocimiento de su verdad, pero también espiritualmente. También estaba fortaleciendo nuestros lomos, fortaleciendo nuestras rodillas para no cansarnos de creer, para no cansarnos de clamar, para no cansarnos de que después de todo esto que acontezca, vendrá ese día glorioso el cual muchos anhelamos, que es esa nueva Jerusalén. Pero dice que hay que resistir hasta el final, porque aquel que resista será salvo, aquel que persevere hasta el fin, dice la palabra en Mateo 24. Entonces,
Les damos gracias a todos los que estuvieron conectados a esta hora a través de la página del Roje Pablo Escalante. Les bendecimos en esta hermosa tarde, 4:49 de la tarde, hora Colombia. Así que les invitamos a que pasen la voz, a que ustedes estén meditando, a que ustedes estén aún también pidiéndole al Eterno que fortalezca nuestras vidas, que nos ayude a poder comprender y entender lo que el Padre nos está enseñando, direccionando en medio de este tiempo, porque es necesario. Y recuerde que todo lo que estamos viendo es necesario que acontezca, porque de ahí vamos y estamos viendo que la palabra del Eterno es verídica, es verdad, y todo se tiene que cumplir. Pero Él guardará a su pueblo, aquel que le amemos y aquel que perseveremos hasta el final. Un abrazo para todos y bendiciones.